Hola mi gente, estamos conversando sobre la constitución, el proyecto constitucional de estatus con el ingeniero Eugenio Vicente, quien nos está explicando cuáles son los puntos débiles de esta propuesta y por qué hay que analizarla bien y claro, cada cual debe llegar a su propio juicio ante esto, pero estamos hablando con un experto en el Tratado de París. Adelante, Eugenio. Yo fui el que lo convencí a él de que la Constitución no se nos extendió. Porque no sé si recuerda, Chungo, cuando salió el informe de Bush, del Task Force presidencial, que ese informe decía que el Congreso no puede ceder, vender, alquilar, entregar a cualquier otro país. Él se molestó y dijo que ese informe era un insulto al pueblo de Puerto Rico porque lo que planteaba era inconstitucional. Esas fueron las palabras de esa conferencia de prensa y todo, amigo, la vida. Yo tuve unos debates con él en el Colegio Los Mitas, en la iglesia Los Mitas. Y después de los debates, me hice amigo de él. Y una vez me encontré con él en los Sidrines y le dije a Aníbal, tú fuiste oficial jurídico del juez presidente del primer circuito en Boston, del juez Campbell. Tú sabes que a nosotros nunca el Congreso nos extendió la Constitución de Estados Unidos. Y se quedó así mirándome y pensando, que no había estado ahí. Y es cierto. Entonces después, en una entrevista lo oí diciendo que es que a nosotros nunca se nos extendió la Constitución. Ok. En eso él está correcto. El problema que yo tengo con Aníbal es que él se resigna a eso. Voy a explicar por qué tengo problemas con el resignado. Porque el territorio no incorporado, que es el estatus que nos impusieron, en realidad es un estatus de esclavitud. Si tú te resignas al territorio no incorporado, tú te estás resignando a la esclavitud. Y el problema con resignarse a la esclavitud es que no importa el arreglo que tú quieras hacer, vas a seguir te vas a quedar esclavo, porque tú ya lo aceptaste como un fait accompli, como un hecho que tiene que ser así. Por eso sí, es que yo no creo en la gente que se resigna. Entonces él escribe una columna en el Facebook de él instando a los populares a moverse. Pero mira cuál es el problema, Chumbo. ¿Tú estás ahí? Sí, te escucho. El problema es que él lo que quiere es que cambien de postura para que se muevan a algún lugar en donde pueda haber otra negociación tipo ELA y ellos puedan hacer cualquier tipo de reclamo de atributos de soberanía, que ese es el problema, porque no existen los atributos de soberanía. Es una fantasía, es una paradoja. Y poder reclamar otra vez que ahora tienen un pacto, porque ahora él se da cuenta de que el pacto no existió. Y los populares piensan en hacer un pacto. Ahí está, por eso te doy la razón, la debilidad de la Asamblea Constitucional de Estado. Ahí está la debilidad, ¿por qué? Porque los pactos que ha hecho Estados Unidos, todos, los que yo los he ido a visitar, lo que hacen es esclavizar a los pueblos. El pacto de libre asociación que tienen por las Islas Marianas, por las Islas Marshall, y el pacto de libre asociación que tienen con Palau, tú tienes que ir a visitar esos países para que veas. Lo que hacen es esclavizarlos, los convierten en mercados cautivos de consumo de los bienes americanos. ¿Cómo? A base de las transferencias. Le ponen unas condiciones a las transferencias federales que prácticamente le amarran el que gasten el dinero de esas transferencias solamente en productos de fabricación estadounidense. Y por ahí es que los agarran por el dinero. Yo, como le estaba comentando, hay muchas personas que realmente no conocen la realidad del estatus en que viven. Y ese precisamente es el problema cuando están hablando de una asamblea constitucional de estatus, que lo que propone básicamente es tratar de conseguir algún tipo de arreglo
de arreglo, quiero subrayar la palabra arreglo, entre el pueblo de Puerto Rico y el gobierno de los Estados Unidos, que ya que ellos fueron engañados o no sé, o el pacto nunca se dio por la razón que fuese, sea por treta, engaño o porque uno quería ser engañado, que es otra posibilidad también, hay gente que le gusta que los engañen. La situación es que están buscando otra vez cómo pueden moverse a algún otro punto de entendimiento con el gobierno de los Estados Unidos para entonces poder devolver de nuevo a reclamar que nos están reconociendo atributos de soberanía. Quiero volver a usar esa misma frase, porque esa fue la frase engañosa que usaron en el 52 en Naciones Unidas. Esa posición, que es la que expone el licenciado Aníbal Acevedo Vilá, cuando él hace un escrito en su Facebook aceptando que Puerto Rico es un territorio no incorporado. Yo lo conozco y lo aprecio mucho a él. Yo fui la persona que básicamente discutí con él y le hice ver que la Constitución de Estados Unidos nunca se nos extendió por voluntad del Congreso. Y eso aparece en el informe de intención legislativa de la ley FORA, que es del 5 de febrero de 1900, que fue la primera ley orgánica con que se creó un gobierno en Puerto Rico después de la ocupación militar de los Estados Unidos del 25 de junio de 1898. La situación es que muchos populares que se encuentran frustrados con que nunca se dio ningún pacto, nunca hubo realmente un reconocimiento de soberanía de parte del pueblo de Puerto Rico por parte de Estados Unidos, y que todo lo que ocurrió fue un mero engaño, ahora quieren volver de nuevo a reunirse para volver a moverse a algún punto donde ellos puedan volver de nuevo a hacer algún tipo de arreglo con el gobierno de Estados Unidos y cantar victoria, diciendo que nosotros tenemos atributos de soberanía, que se nos están reconociendo algún tipo de atributo de soberanía. Yo cuestiono mucho esa estrategia, porque la realidad del territorio no incorporado es que el territorio no incorporado es un estatus de esclavismo. Y cuando uno se resigna a la condición de territorio no incorporado, se está resignando a ser esclavo. Si uno se resigna a ser esclavo, entonces no hay pacto, no hay acuerdo que uno pueda hacer en donde realmente uno pueda romper esas cadenas, porque lo primero es, tú no te puedes resignar a la esclavitud jamás. Tú tienes que luchar porque cualquier arreglo que se dé entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Estados Unidos rompa para siempre las cadenas del Tratado de París. Si no se hace eso, cualquier arreglo que se dé va a continuar con el régimen esclavista. Y les quiero decir que yo me he dedicado a visitar los pactos de libre asociación que Estados Unidos tiene con las Islas Marshall y con Palau particularmente, que donde estuve y conocí al presidente de Palau. Y me di cuenta de que en ambas circunstancias los Estados Unidos mantienen un mercado cautivo de consumo a través de esos pactos de libre asociación, y de esa manera mantienen sometida y esclavizada a la población de esos lugares, y lo hacen mediante las transferencias federales. ¿Por qué? Porque una vez que ellos aceptan el acuerdo y las transferencias federales, les ponen todo tipo de condiciones a esos países para que esos dineros federales solamente se utilicen en la compra de productos y servicios con certificación de origen hechos en los Estados Unidos, y para beneficiar la industria y el desarrollo económico de los Estados Unidos. Por lo tanto, terminan básicamente la misma situación de mercado cautivo que está Puerto Rico, y no pueden desarrollar realmente su propia economía porque se dedican a consumir lo que los americanos fabrican, lo que los americanos quieren que ellos consuman, y están atrapados en una situación de falta de desarrollo económico, aunque tienen soberanía, aunque la tienen, pero por los mismos términos del tratado lo esclavizan a través de las transferencias federales. Y ese es el problema, o sea, vuelven otra vez a caer en un régimen de esclavitud política por razones económicas. Esto es un problema más difícil de bregar, porque los países generalmente, cuando dan estas ayudas,
las hacen por intereses puramente egoístas. Las hacen porque ellos quieren tener acceso a esos mercados. Y la manera de ellos garantizar acceso a esos mercados es dando el dinero para que ellos compren los productos que yo fabrico. Ingeniero, el dinero para que tú me consumas. Ingeniero, ¿hay alguna cláusula en la Constitución de Puerto Rico donde haga espacio para este tipo de constitución de estatus? O sea, hablando de una asamblea constitucional de estatus. El problema es que en realidad esto no tiene nada que ver con la asamblea constituyente. Las asambleas constitucionales que plantean los populares y la mayoría son básicamente reuniones de pueblo en donde van a hablar sobre la alternativa de estatus que ellos prefieren tener con los Estados Unidos. Pero es que tenemos que entender, muchas de las personas, la mayoría, la inmensa mayoría, no saben ni siquiera que estamos en una condición de esclavitud. Por lo tanto, al no saber que tú eres un esclavo y estás definido como tal, siguen hablando de acuerdos y negociaciones que son fantasiosos. Porque en el sistema esclavista los amos no pactan nada con los esclavos si son dueños de ellos. Los amos son dueños de los esclavos, por lo tanto no pactan nada con los esclavos. Cualquier pacto que ellos pretendan es una mera fantasía de ellos mismos, porque no hay forma. Si de lo que trata la esclavitud es de no reconocerle derechos a las personas que son esclavas, ningún derecho. Por lo tanto, el amo el esclavo no tiene standing para pactar, ni bajo el derecho internacional y bajo el derecho de Estados Unidos. Parece que internacionalmente la esclavitud está proscrita. Solamente Estados Unidos mantiene esa situación porque la jurisprudencia que dio origen a que se legalizara la esclavitud nunca ha sido revocada. Y esa jurisprudencia que emana del caso de Scott versus Sanford de 1859 está viviticoleando. Todavía es parte del grupo de decisiones que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tomó y sigue siendo parte integral de la jurisprudencia de los Estados Unidos. Eso es una cosa que pocas personas realmente lo saben, pero los que estudian el derecho saben que eso es así. Y a nosotros nos endilgaron la jurisprudencia esclavista del caso de Scott en el Tratado de París. Por ende, no hay realmente mucho que uno pueda hacer. Yo creo que es mucho más inteligente está haciendo asambleas constitucionales del estatus para fantasear sobre las posibilidades de un pacto con los amos. Nosotros deberíamos de insistir en que se enmiende el Tratado de París, específicamente el artículo 9 del Tratado de París, que es el artículo que nos declara esclavos y que nos priva del derecho de la libre determinación reconocido por Naciones Unidas. Muchas personas no saben que el artículo 9 del Tratado de París establece que son los amos, el Congreso de los Estados Unidos, el que va a decidir nuestro futuro político y nuestro estatus político. Conforme a la jurisprudencia esclavista, los amos son los que deciden el estatus político y el futuro político de los esclavos. Y por lo tanto, este mismo artículo 9 que nos declara esclavos y que nos priva del derecho a la libre determinación bajo el derecho internacional, tiene que ser enmendado, porque muchas personas no saben que las resoluciones no van por encima de los tratados. Al revés, los tratados tienen más standing, tienen iguales standing en los Estados Unidos que la propia Constitución como Supreme Law of the Land. Y una resolución de Congreso o de Cámara de Representantes no puede ir por encima de un tratado. Solamente una ley federal firmada por el presidente puede reenmendar o cambiar un tratado que ha sido firmado y ratificado por el Senado de los Estados Unidos. Tiene que haber una ley federal. Yo pienso que nosotros tenemos que unirnos como pueblo y reclamar que se nos enmiende el artículo 9 del Tratado de París para que el pueblo de Puerto Rico pueda llegar a ser un pueblo libre. Y mucha gente dice, esto no es una cuestión de derechos, esto es una cuestión de libertad. Porque nosotros, al hacernos esclavos del Congreso,
de quien nos tenemos que liberar es del mismo Congreso. Es de ellos que nos tenemos que liberar, del Congreso de los Estados Unidos. Eugenio, siempre hemos ido a Naciones Unidas a reclamar una transferencia basado en la resolución 1514, Romano 1514 de Naciones Unidas. Algo fundamental de esa resolución es la previa transferencia de poderes. ¿Cómo usted ve Lo que sucede es que Puerto Rico tiene un problema. Para nosotros poder hacer el reclamo de la 1514, tenemos que primero ser declarados colonia. El problema de Puerto Rico fue que en el año 53 Estados Unidos manipuló a las Naciones Unidas para sacar a Puerto Rico de la lista de colonias. Hay que poner los bueyes frente a la carreta, no la carreta frente a los bueyes. Para que la resolución 1514 nos aplique, tenemos que volver a poner a Puerto Rico en la lista de colonias, porque es mediante el coloniaje que muchas de estas resoluciones entran en efecto. El problema que tenemos es que como nos sacaron mediante 13 engaños de la lista de colonias, con aquello de que Puerto Rico gozaba de atributos de soberanía, pues entonces Estados Unidos no tiene ninguna presión en absoluto para descolonizar a Puerto Rico, porque ya a los efectos de Naciones Unidas no estamos en la lista de colonias. Pero doctor, en la Naciones Unidas actúa, estamos en una disyuntiva. En el planteamiento que hizo el Procurador General de Estados Unidos el 23 de diciembre ante la Corte Suprema, ahí está diciendo bien claramente que sí somos una colonia. Por supuesto, pero tenemos que aprovechar esto para llevar el caso a las Naciones Unidas para que nos regresen a la lista de las colonias. Aquí hay mucho temor y quiero hacerlo claro. Hay muchas personas que yo conozco que se hacen llamar independentistas que se oponen a que Puerto Rico se regrese a la lista de las colonias. Pero yo no le veo otra salida, porque de no regresar a la lista de las colonias, lo que estás cayendo en la trampa, que han caído muchas personas, de decir que Estados Unidos nos hizo un reconocimiento implícito de soberanía al sacarnos de la lista. Eso no fue así. Esa es otra fantasía. Es otra fantasía más. Yo he tenido muchas discusiones sobre esto con personas muy honorables que saben mucho del derecho. Pero yo tengo que decir que están equivocados, porque no se trata de conseguir los poderes que nos faltan. Ellos piensan que Estados Unidos nos reconoció, sí, algunos atributos de soberanía. Tenemos que buscar los que nos faltan. Falso. Y lo que nos faltan son todos los atributos de soberanía, todos los poderes, porque Puerto Rico, pues los puertorriqueños fuimos declarados esclavos. Y ahí es que está la falla. Al no darse cuenta de que estamos en un estatus de esclavitud, tú estás fantaseando que tienes atributos que no tienes. No quiero terminar esta entrevista para recordar que esto no es nuevo. Ramón Emeterio Betances decía de los puertorriqueños que nosotros somos dados a celebrar los derechos que no tenemos. Somos dados a celebrar los derechos que no tenemos. Y esto es muy importante para que veas cómo es que la psiquis de los puertorriqueños ha afectado el tema del estatus, porque nos ha puesto mucha gente a fantasear en todos los campos, pero no quiere en realidad. Ahora con estas declaraciones del Procurador General se abre un espacio, porque por primera vez en 63 años los Estados Unidos están diciendo la verdad, y esto hay que utilizarlo para que se vuelva a abrir el caso de Puerto Rico en la ONU, para que se vuelva a poner a Puerto Rico en la lista de colonias, para que Estados Unidos tenga que empezar nuevamente a rendir informes de qué está haciendo para descolonizar. De eso es que se trata. Ellos crearon el jueguito de la lista de las colonias, precisamente para poder manipular. Quiero que sepas, hay una información también que yo tengo. Cuando las Naciones Unidas hizo su charter en contra de las colonias, establecieron dos sistemas paralelos. Uno se conocía como los territorios en fideicomiso,
y otro era la lista de las colonias. La lista de las colonias fue un embeleco de los países que pretendían mantener colonias. El fideicomiso era la vía real de la descolonización. A Puerto Rico se le daba la oportunidad a la metrópoli, sea el país que tenía el territorio o que poseía ese territorio, de ponerlo o en la lista de fideicomisos, en cuyo caso iba hacia la independencia, o lo ponía en la lista de las colonias para poder truquear y poder aparentar como que se estaba dando un proceso que no se estaba dando. Y ahí muchos países aprovecharon y pusieron sus colonias, las que ellos no querían perder, para después buscar la manera de cómo truquear con esto de los Estados Libres Asociados y de Free Associated States y todo esto, y evitar la descolonización. Eugenio, un La último... gente no entiende que en realidad desde el principio hubo dos sistemas paralelos de descolonización en la propia ONU, que obedecían, porque la ONU siempre ha sido así, a los intereses de las metrópolis, y no tanto a los intereses de las colonias. Eugenio, un último mensaje para esa diáspora que te está escuchando a través de Información al Desnudo por nuestro país y Alianza Ardilla de Miami. Un último mensaje. Bueno, pues encantado y hasta la próxima. Ok.